Europa está en guerra con Rusia. No importa cuándo lo leas. El conflicto entre Rusia y Ucrania es solo la punta del iceberg. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. And that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. That the Russian army will be encapsulated and Putin should not be bluffed. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Realpolitik Room y en este caso continuamos hablando sobre el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, o que es lo mismo decir porque se ha reconocido ya públicamente de parte de Occidente que de una forma o de otra que es un conflicto directo entre Rusia y Occidente. Para hablar sobre ello me acompaña hoy el analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, gracias por la invitación nuevamente. Para mí un gran placer estar con vos en este canalazo que es Realpolitik Room. Muchísimas gracias por tus palabras, Cristian. Y bueno, aprovecho además para invitar a la gente que se suscriba al canal, que realmente es un apoyo importante para poder hacer o continuar con este espacio, ¿no? Para tener, digamos, una visión de la cosa que tal vez no sea la tradicional, ¿no? Pero para empezar ya en tema, Cristian, ¿qué pasa si le decimos a la gente que hay un titular de un periódico alemán que dice Europa está unida en un frente unido contra Moscú? Podemos tal vez pensar que es una publicación de este mismo día, de la semana pasada, del mes pasado, de hace un año. Se podría pensar, ¿no? Sí, claramente puede ser un titular del diario El País, puede ser un titular de algún periódico francés de esta misma semana o del último año, inclusive te diría. Ujú, ujú. Pero ¿qué pasa si yo te muestro esta imagen? Es un periódico alemán, se trata del Völkischer Beobachter, y allí el titular principal se puede traducir como Europa en unión, unida en un frente común contra Moscú. Y esta publicación data del 24 de junio del año 1941. ¿Qué vendría a significar esto, Cristian? Bueno, esto tal vez lo que viene a significar, Javier, son esas cosas de la historia que parecían estar en cierta medida ocultas o soslayadas, porque tal vez la vergüenza de la derrota de la Alemania nazi y de todos los países que lo secundaron, hacían que justamente quedase mal, digamos, reivindicar ciertas cuestiones que hoy parece que ya no quedan tan mal. Y esto desnuda, recordemos que la fecha es de 2 días después de cuando se inicia la invasión de la Unión Soviética por parte del ejército nazi, pero es por parte del ejército nazi y de fuerzas de prácticamente todos los países de Europa occidental, porque hay que recordar que no solo habían países, habían tropas rumanas, tropas italianas, tropas de países aliados, abiertamente aliados de la Alemania nazi, sino que también habían escuadrones de voluntarios franceses, daneses, noruegos, croatas, inclusive de países que no eran beligerantes, como la España franquista a través de la División Azul. Entonces yo creo que lo que estamos viendo hoy es en cierta medida una reedición de ese ataque que fue realmente, bueno, no vamos a abundar porque todos sabemos lo que fue en costo, en vidas, en sufrimiento la Segunda Guerra Mundial, especialmente el frente soviético, que justamente ahí es donde la Unión Soviética destruye el 80% del total del poderío bélico alemán. Esto como para tener en cuenta lo que fue el grado de agresión contra la Unión Soviética y lo que fue la acción nazi en Europa Occidental, que prácticamente fue un paseo en bicicleta y tomar un café en algún
coqueto establecimiento gastronómico de París para los oficiales nazis. Y bueno, y hoy desgraciadamente se reedita mucho de esto, que esta rusofobia parecería habilitar la reivindicación de ciertas cuestiones que tienen que ver con ese pasado nazi de tantos países europeos, Javier. Voy a mostrar ahora una publicación de un think tank estadounidense. Se trata nada más y nada menos que el think tank RAND Corporation. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, de una publicación reciente donde el título del dossier, del informe que elaboraron, es Evitar una guerra larga, la política estadounidense y la trayectoria del conflicto de Rusia, es lo que se puede leer. Y dice, los autores del informe, ¿no?, argumentan que además de minimizar los riesgos de una gran escala, los intereses estadounidenses se beneficiarían mejor si se evitara un conflicto prolongado. Los costos y los riesgos de una larga guerra en Ucrania son significativos y superan los posibles beneficios de tal trayectoria para Estados Unidos. Aunque Washington no puede determinar por sí mismo la duración de la guerra, puede tomar medidas que hagan más probable un final negociado al conflicto. Esto lo hace RAND Corporation, reiteramos, que, bueno, es un think tank que es conservador y que es muy influyente sobre la Casa Blanca. Sí, yo disiento en un punto con este think tank que trabaja muchísimo y muy arduamente para el Departamento de Estado, yo diría que es el principal, pero disiento en el hecho de que no puede Estados Unidos determinar la duración del conflicto. Yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque Rusia se encuentra en una situación en la cual no puede más que responder a la agresión, porque la otra posibilidad es que pueda prosperar el plan de esta gente, que es la destrucción lisa y llana del país, el desmembramiento y todas cuestiones que nosotros ya conocemos y hemos hablado. ¿Y por qué digo justamente que sí, que Estados Unidos puede y tiene en sus manos el detener este conflicto? Me remito a las últimas declaraciones del expresidente Donald Trump, que dijo justamente que con él, y yo estoy convencido de lo mismo, o sea, con él esta guerra no hubiese comenzado, no hubiese sucedido esto. Del mismo modo que si Hillary Clinton hubiese sido la presidenta en lugar de Donald Trump, esto hubiese sucedido 4 años antes. Más allá de esto, Donald Trump dijo que esto no hubiese sucedido con él y que si él fuese presidente de los Estados Unidos nuevamente, esta guerra en cuestión de horas la finaliza. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos y por añadidura y por mandato de Estados Unidos, Europa, son los únicos que mantienen este régimen realmente tenebroso, que es el régimen de Kiev, lo mantienen con un pulmotor, lo mantienen con una vida artificial, porque es impresionante la cantidad de bajas, la pérdida de vidas que están teniendo, pero a fuerza de mercenarios, a fuerza de seguir inyectando este material bélico, lo siguen extendiendo y forzando la paciencia de la Federación Rusa, que ya dijo que ante determinadas circunstancias, desgraciadamente se va a ver obligado a la utilización de otro tipo de armamento mucho más contundente. Así que, desgraciadamente, y también añadiría que también hay dos corrientes dentro del poder en Washington. Están los que quieren extender esto a toda costa porque creen que va a ser eterno el beneficio de la industria y del complejo militar industrial, valga la redundancia, en Estados Unidos. A raíz de esto no lo digo yo, podemos ver la cotización de las acciones de las armamentísticas en Wall Street. Y hay por otro lado los que abogan porque haya una solución pacífica, que yo creo que de hecho, si se ve esto de forma realista y ante todas las posibilidades, todos los escenarios posibles, que Estados Unidos busque una salida elegante, tablas en ajedrez, sería lo mejor que le podría pasar.
Pero bueno, ya como dijimos con el tema de la dirigencia europea, en el tema de Estados Unidos con su presidente asesorado por sus amigos invisibles, evidentemente estamos en manos de gente que no está del todo bien ni en sus cabales. Cristian, quiero ir con otra presentación para ti y para la audiencia, y en este caso se trata de The American Conservative, nuevamente, y hay otra publicación, ¿no?, que dice: si Ucrania tiene razón, Rusia tenía razón. Dice: las recientes declaraciones estadounidenses corren el riesgo de prolongar la guerra en Ucrania. Si nos adentramos un poquito en unos párrafos en esta editorial, se puede leer, dice: el 10 de enero, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, dijo a un canal de televisión ucraniano que Ucrania ya se ha convertido en miembro de facto de la alianza de la OTAN. Agregó que la adhesión formal de Ucrania a la OTAN es una posibilidad absolutamente realista. 5 días después, Reznikov repitió esa afirmación y le dijo a la BBC que Ucrania como país y las Fuerzas Armadas de Ucrania se convirtieron en un miembro de la OTAN de facto, no de jure, por ley, porque tenemos armamento y la comprensión de cómo usarlo. Reznikov dijo que no había nada controvertido en su afirmación. ¿Por qué sería controvertido? Es cierto, es un hecho. Estoy seguro de que en un futuro próximo seremos miembros de la OTAN de jure. Zelensky había hecho previamente la misma afirmación que de facto ya hemos completado nuestro camino hacia la OTAN, y dice la publicación: sin embargo, a pesar de la afirmación de Reznikov, esas declaraciones son controvertidas y Estados Unidos puede tener un interés particular en moderarlas. Las declaraciones de Ucrania corren el riesgo de escalar a una guerra entre Rusia y la OTAN, además de alimentar la preocupación rusa de que Ucrania ingrese a la OTAN. De ser cierto, confirman la afirmación del Asia Times de que Rusia está ahora en una guerra directa con Estados Unidos, que ahora es una guerra estadounidense, o como dijo Putin el 21 de septiembre, que Rusia está luchando contra todo Occidente, contra toda la máquina militar occidental. Y el mismo día, el mismo día que Reznikov hizo su declaración a los medios ucranianos, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, dijo a los medios de comunicación de Rusia que los eventos de Ucrania no son un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, es una confrontación militar entre Rusia y la OTAN y sobre todo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Dice: Reznikov parece haber ido aún más lejos, dando crédito a la preocupación de Rusia de que Estados Unidos y la OTAN están respaldando una guerra no para defender a Ucrania, sino para debilitar y derrotar a Rusia. Ha afirmado que en Madrid, en la cumbre de la OTAN, definieron claramente que para los próximos 10 años su principal amenaza es la Federación Rusa. Hoy Ucrania está eliminando esta amenaza. Estamos llevando a cabo la misión de la OTAN hoy sin perder su sangre, con la pérdida de nuestra sangre. Es por eso que necesitamos ganar por ellos. Y entonces concluyen en The American Conservative que entonces eso le estaría dando la razón a Rusia, ¿no? De que de hecho los temores de Rusia los está dando por buenos Ucrania, digamos, con todas estas afirmaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el Kremlin en ningún momento vio alucinaciones ni padecía de paranoia, ni delirios persecutorios, ni nada que se le parezca. Hay fundadas razones y elementos que dejan claro cuál es la política de la OTAN. Ya lo hemos hablado también en un programa especial acerca de esto. Cuál ha sido la política de la OTAN hacia la Unión Soviética en su momento, y después continuada del mismo modo contra Rusia, a pesar de los años 90, cuando dirigía al país euroasiático Boris Yeltsin, un personaje difícilmente se podría encontrar otro más pro-occidental y que ha sido más servil a los intereses de Occidente, en desmedro de los intereses del pueblo ruso. Evidentemente yo quiero decir algo, Javier. Los líderes europeos que se adhieren a la OTAN, que están adheridos a la OTAN y los que buscan entrar en la OTAN,
Yo creo que la única forma de entender lo que hacen es entender desde el punto de vista de que son funcionarios que simplemente y exclusivamente cumplen los mandatos de los que son beneficiados de estas políticas, las corporaciones a nivel mundial, y para nada obran u operan en beneficio o en función de los pueblos a los que supuestamente representan. Hay que recordar que formar parte de la OTAN significa un compromiso de un gasto, si no me equivoco, de algo del 2,5% del Producto Bruto Interno en defensa. Y ese elemento, ese material, tiene que ser comprado preferentemente a los Estados Unidos. Obviamente esto es más que claro y diáfano como es un enorme negocio el tema de la OTAN para la industria militar norteamericana. Esto obviamente no es en desmedro de que aparte hay una política concreta de rodear, de acosar y de buscar en definitiva la destrucción de Rusia, cosa que no va a suceder. Y para analizar esto, cómo no tiene que ver con los intereses de los pueblos, sino los intereses de las corporaciones y de estos pseudo representantes de estos países que, como dije recién, no representan a estos pueblos, es ver, por ejemplo, porque aquí en el origen, más allá de un montón de otros condimentos que también hemos hablado y que esta guerra no empezó ahora, sino que empezó en 2014 e inclusive, en mi opinión, antes, pero Rusia no pedía para Ucrania ni más ni menos que el mismo estatus de neutralidad que ha tenido y que fue muy virtuoso, por ejemplo, Finlandia y Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se llega al acuerdo de neutralidad de estos dos países, que recordemos que fueron beligerantes en contra de la Unión Soviética, yo creo que nadie puede decir que a Finlandia o a Austria le haya ido mal, ni siquiera que hayan tenido algún tipo de agresión por parte de la Unión Soviética en su momento o de Rusia. Entonces, no se entiende demasiado bien cuál es el grado de angustia y de tensión que sufre esta señora que le gusta tanto bailar e irse de fiestas e intoxicarse con sustancias, la primera ministra de Finlandia, de ella hablo, que tiene esta tan urgente necesidad de pertenecer a la OTAN como si fuera que Finlandia está viviendo una amenaza existencial. Realmente quien está viviendo una amenaza existencial, dadas las circunstancias actuales, es Rusia, del mismo modo que lo vivió en la Segunda Guerra Mundial, porque esto es lo interesante de esta comparación que hiciste con ese ese diario nazi que mostraste, ese titular, porque hay que recordar, y lo dijo hace pocos días el presidente Vladimir Putin, conmemorando justamente el sitio de la caída del sitio de Leningrado, que recordemos que esa ciudad, la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, la actual San Petersburgo, fue sitiada, totalmente bloqueada durante 900 días. Y el presidente Putin dijo que la Unión Soviética y Rusia habían hecho un esfuerzo de no recordarle a los colegas, a los socios occidentales, continuamente cuál había sido el protagonismo en este acto de semejante crueldad en el cual murieron 1 millón de ciudadanos de Leningrado por hambre, por frío, por los bombardeos, por toda esta agresión durante 900 días. Y justamente esto que decía Putin es central. ¿Por qué? Porque del bloqueo de Leningrado participaron finlandeses, participaron españoles a través de la División Azul, participaron, por supuesto, las tropas alemanas, y como yo decía al comienzo, tropas y divisiones con combatientes de prácticamente todos los países de Europa. Entonces, evidentemente, todo esto cuando se pone en contexto y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, uno se da cuenta realmente que es una amenaza existencial para Rusia lo que se está viviendo hoy, y que justamente estos líderes europeos lo menos que están haciendo es velar por los intereses de sus ciudadanos, de sus poblaciones, y lo que sí hacen es alimentar una rusofobia en la cual hoy en Europa es muy mal visto ser ruso y parece que despierta hasta cierta simpatía ser nazi o simpatizar con el nazismo, y esto ha habilitado inclusive la destrucción
la destrucción de numerosos monumentos en honor a esos soldados soviéticos que dieron la vida liberando Europa, y esto se ha llevado a cabo en los países bálticos, en Polonia, entre otros. Entonces, cuando se destruye un monumento en honor a estos héroes que derrotaron al nazismo, me hace suponer, me hace sospechar que los que hacen esas demoliciones, seguramente sus simpatías van en favor de los que fueron derrotados. Y para cerrar, quiero compartir otra publicación que tengo aquí contigo y también con la audiencia, pero que esta publicación tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho una eurodiputada polaca. Dice: la disolución de la Federación Rusa es mucho menos peligrosa que dejarla gobernada por criminales. Se trata de Anna Fotiaga, ¿no? Ella es diputada polaca del Parlamento Europeo y ex ministra de Asuntos Exteriores de Polonia, ¿no? Y este artículo, esta editorial está firmada por ella. Dice, para empezar, la invasión de Ucrania es una continuación directa de las políticas imperiales y coloniales de Rusia, políticas que nunca desaparecieron, pero si nos adentramos un poco en el texto, dice esta funcionaria, esta política, dice: debemos ser conscientes de que la disolución de la Federación Rusa puede traer ciertas dificultades y riesgos como cualquier periodo de transición. Sin embargo, esos dirigentes serán mucho menos peligrosos que dejar este imperio agresivo sin cambios. Después de un periodo de sueño, volverá con más agresiones como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Hay muchas posibles soluciones y estrategias para un desmantelamiento controlado, constructivo y no violento del último imperio colonial de Europa. La ruptura de la Federación Rusa traerá beneficios incuestionables en la seguridad, incluida la seguridad energética, y en la economía de Europa y Asia Central. Estoy de acuerdo con Janusz Bugajski en que pueden surgir nuevos estados prooccidentales dentro de la Federación de Rusia, mejorando la estabilidad en varias regiones de Europa y Eurasia. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto, Cristian? A ver, sí, la reflexión es que esta gente quiere, como dije antes, no, acá no hay delirios persecutorios, esto lo han dicho hasta el cansancio, lo ha sostenido la Comisión Helsinki, perdón. Lo han hecho, han presentado un trabajo que se llamaba Descolonizar Rusia, en este mismo sentido. Yo creo que esta diputada, no me equivoco, me parece, al pensar que le está respondiendo a Henry Kissinger, que como peso específico de nombre de persona realmente de estadista con peso y conocimiento de la geopolítica, me parece que huelga decir que Henry Kissinger pesa mucho más que esta diputada polaca. Y lo nombro a Henry Kissinger porque dijo que era una locura y era sumamente peligroso pensar en desmembrar a Rusia en diferentes estados, porque esto podía generar un riesgo para todo el mundo por lo que puede surgir de ese desmembramiento justamente. Parecen desconocer estas cuestiones y los enceguece simplemente ese profundo odio que tienen contra el mundo ruso. Y lo digo de esta forma sin temor a equivocarme, ya que puntualmente Polonia tiene una larga historia de enfrentamientos y de intentos de agresiones contra Rusia, aunque parezca paradójico que este pequeño país haya querido atacar y dominar a Rusia. Es como si un caniche toy quisiera hacerle frente a un oso. Pero sin embargo esto sucedió siempre aprovechándose de otras circunstancias. Desgraciadamente la dirigencia polaca siempre aprovechó circunstancias de debilidad para quitarle porciones a sus vecinos o intentar estos ejercicios, estos intentos de expansión imperialista. Y aprovechando el periodo tumultuoso allá a principios del siglo XVII, hay que recordar que el Estado lituano-polaco llegaron a invadir Moscú, llegaron a tener una dominación muy tremenda sobre la población en Moscú, inclusive llegando a querer cambiar su fe, la ortodoxa rusa, por el catolicismo, y gracias al patriotismo de los moscovitas y liderados por Minin y Payarsky, los expulsaron de vuelta por donde habían llegado. También hay que recordar que los polacos
fuertemente apoyaron la invasión napoleónica contra Rusia, y también hay que recordar que habían también polacos entre las tropas nazis apoyando el esfuerzo de destruir al país. Es más, yo en mi libro lo he escrito y lo hemos charlado, cómo fueron grandes aliados de los nazis hasta que las circunstancias históricas se dieron vuelta, pero en principio había un plan para que Polonia junto a Alemania invadiese la Unión Soviética, ya a principios de 1939. O sea que a mí no me asombra lo que dice esta diputada, creo que es fruto de esa rusofobia tremenda y de este anhelo y de este afán de convertir a Rusia en pequeños países liderados seguramente por corruptos, como ocurrió prácticamente en toda la historia de Ucrania. Fíjense cuál es el estado del pueblo ucraniano, no en la guerra digo, pero antes, un país dominado por una corrupta clase dirigente política y la oligarquía criminal, o por ejemplo un líder como fue Mikhail Saakashvili en Georgia, un corrupto, un delincuente, y así ese es el sueño húmedo de esta dirigencia, en particular de Polonia, y creo yo que también está el afán de que cada uno de ellos pueda morder, pueda también quedarse con una porción de este rico e inmenso país. Ahí está el mapa, ¿no? En pantalla, Cristian, de esos anhelos que tienen muchos países occidentales, ¿no? Comenzando por la propia Polonia y siguiendo también por políticos de otros países europeos y también de Estados Unidos. Cristian, te agradezco muchísimo por tu presencia este día en Realpolitik Room. Como siempre, Javier, el agradecido soy yo por la invitación y bueno, un placer enorme estar con tu audiencia y, como vos dijiste al comienzo, suscribirse al canal y bueno, si les gustó, darle like.